Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología, filosofía, lingüística, lenguaje y mucho más. Hoy día con tres interesantes invitados. Un conocido nuestro, Cristian Noemi Padilla, él es doctor en lingüística, y espero que tú presentes a nuestros invitados a este programa. Buenas noches primero a todos. Hola, buenas noches. ¿Quiénes son tus invitados, nuestros invitados? O que se presenten ellos mismos. Mejor Lilian. Bueno, soy Lilian Hammer y soy psicóloga. Psicóloga y candidata al grado de magíster en lingüística. Sebastián Rosell, sociólogo y magíster en lingüística. ¿Tú no eres chilena? Yo sí. Tú sí, te tienes un acento... No es primera vez que me lo dicen. Ah, pero ya, sí pensé que eras española. No, soy chilena. Ya, bueno, tenemos a tres chilenos invitados y vamos a hablar de lingüística. La primera cosa que quiero preguntarles, o de lenguaje, y se lo pregunté en su oportunidad a Omar Sabaj cuando estuvo en el programa acá, ¿qué es el lenguaje? ¿Cómo se origina el lenguaje? ¿Cuál es la impronta que deja en la historia humana, en la sociedad? O sea, ¿cómo surge este fenómeno en el caso del ser humano? Si es que eso se puede responder. Uy, qué difícil, porque hay, no sé si técnicamente hipótesis, pero aproximaciones. Y los lingüistas, claro, siempre aproximándonos, y naturalmente desde cierta perspectiva, pensamos que el lenguaje establece la condición humana, es decir, en qué nos distinguimos los hombres al resto de las especies animales. Los lingüistas decimos el hombre es homo loquens, más que sapiens, porque bueno, Ortega, por ejemplo, decía, no puedo saber que un cangrejo cuando se mueve no realiza ecuaciones algebraicas de altísimo nivel, pero sí estoy seguro que el animalito no habla ni hace metáfora, ¿no es cierto?, ni razona como estamos razonando nosotros. Y aparentemente lo que está diferenciando al aparentemente sapiens, no es su condición de sapiens, sino que su condición de loquens. ¿Cómo surge esto cuando? No tenemos completamente claridad, pero seguro que en un momento del desarrollo de la especie. Y en estricto rigor, ¿a qué se dedica un lingüista? ¿Qué es lo que hace estudiar el lenguaje? ¿En qué aspecto? ¿En qué escenario? Como todas las disciplinas, hay muchas vertientes de lo que hace un lingüista, desde la lingüística teórica hasta la lingüística aplicada. Entonces hay ramas de la lingüística próximas a la neurociencia, por ejemplo, poder establecer qué ocurre en el cerebro cuando una persona habla. Luego pasando por una lingüística más social y tratando de establecer qué ocurre cuando un sujeto interviene con el lenguaje como acto de habla en la sociedad, hasta una lingüística más aplicada y enseñar lengua. Ustedes están vinculados en un trabajo específico que es un proyecto Fondesit que está escrito en la Universidad de La Serena, ¿no? Tú eres investigador responsable. Claro. Me gustaría que nos contaran un poquito en qué consiste esa investigación. Okay. Esto es parte del desarrollo de este equipo, ¿no es cierto?, que componen acá en La Serena Lilian y Sebastián. Venimos trabajando desde hace bastante tiempo con otros proyectos, algunos que financió directamente la universidad a través de la Dirección de Investigación, pero este en concreto es un proyecto Fondesit que está asociado con la Universidad Diego Portales y se llama Valor, Función y Complejidad Argumentativa en Estudiantes Universitarios de la región metropolitana y la región de Coquimbo. Y tiene como propósito final
poder establecer qué valor, qué función le atribuyen los jóvenes universitarios al acto de habla de argumentar. Ese es el título y el... ¿Eso está focalizado en ciertas carreras específicas o es de un espectro amplio? Más bien se trata de cubrir un espectro lo más amplio posible dentro del grupo de estudiantes universitarios Santiago-La Serena, pero no hay ni limitaciones en términos de muestras, ni de carrera, ni de año de estudio. O sea, la idea es que cualquier universitario de La Serena en la región metropolitana pueda participar. O sea, en los matemáticos pueden participar, los cuales tienen gran dificultad en comunicarse normalmente con el resto de la gente, me incluyo. A través de los procedimientos regulares de comunicación, pero seguro que los matemáticos se comunican de alguna manera. Uh-huh. El hecho de que nos comuniquemos verbalmente es accesorio a la capacidad de lenguaje. No, el lingüista ve que el medio a través del cual se comunica es simplemente un accidente. Uh-huh. ¿Cuáles son los roles que juegan ustedes dentro del proyecto específicamente? Particularmente yo soy el metodólogo del equipo y veo todos los procesos, vigilo todos los procesos de levantamiento de las bases de datos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Eso me exige la responsabilidad de manejar diversa cantidad de software para poder amasar los datos y servírselos a mis compañeros para que podamos... ¿Tú eres... ¿Cuál es tu profesión? Yo soy sociólogo. Eres sociólogo. Y magíster de la Universidad de La Serena en una mención en lingüística. Ah, mira, es del magíster en estudios latinoamericanos, o sea, estamos entre amigos. Absolutamente. Los resultados que han obtenido ustedes en esta investigación, ¿está terminando este proyecto? ¿Está finalizando? Está en la mitad. Está en la mitad. ¿Y cuáles han sido los resultados más o menos que ustedes han obtenido hasta ahora? Los resultados los estamos trabajando en este minuto, pero sí lo que me gustaría mencionarte es que el interés por el lenguaje y vincularlo a una diversidad de carreras no tiene que ver con un área específica, sino más bien como considerarlo como una competencia necesaria para que puedan desenvolverse en un mundo tan complejo como el actual. Una competencia que les permita no solo interactuar entre sujetos, sino representar las distintas realidades que ellos quieren mostrar. Se supone que un sujeto, cuando argumenta, posee ciertas capacidades. Y estas capacidades van desde variables de naturaleza cognitiva, algunas vinculadas con el componente del sistema nervioso incluso, hasta otras variables de naturaleza más cultural, que tienen que ver con rasgos de personalidad, con variables de tipo sociales. Y esta expresión de los estudiantes, este estudio sobre las expresiones lingüísticas de los estudiantes, y todas estas divergencias que existen entre diferentes carreras y gente que tiene diferentes visiones del mundo desde el punto de vista de la profesión que han elegido. Y mi pregunta, que nace inmediata y por una cosa práctica, es ¿por qué se produce esto? Tú me contabas que a lo mejor era una cuestión que no era casi... O sea, yo creo que más que una deformación profesional que ocurra en la etapa universitaria, tiene que ver con tendencias naturales y características de personalidad de los sujetos que escogen una cierta disciplina como para seguir sus estudios. Yo creo que por ahí se pueden observar diferentes actitudes y rasgos de personalidad antes incluso de la entrada a la universidad. Solamente estoy pensando en voz alta, digamos, pero uno podría hacer un estudio de los postulantes a distintas carreras y yo creo que observaría un fenómeno parecido, que puede ser que se exacerbe una vez que ya te encontráis con los pares, porque Dios los cría. Claro. Entonces, claro, se potencia a lo mejor o se sobrevalora ese rasgo, esa característica que todos tienen en común, ¿no? Y de ahí entonces como que se hace una especie de caricatura del estudiante de matemática, del estudiante de... No, pero yo creo que efectivamente todos los estudiantes de distintas disciplinas tienen características que lo llevan a interesarse por esa disciplina antes de estudiarla, claro.
Pero no es posible que existan estudiantes que tengan una capacidad más, que sea más ecléctico y tengan una visión más... Es que a mí me cuesta pensar en la universidad con esas divisiones tan marcadas. Porque fíjate que cuando yo estudié en la Universidad Católica de Matemáticas. Y en general mis compañeros, esto fue hace muchos años, mis compañeros en general tenían aptitudes para varias cosas, ¿sabes? No solamente las matemáticas, y tenían intereses por cuestiones humanistas, generalmente tomaban cursos electivos de filosofía. Y no sé si es una situación que ha cambiado con el tiempo, quizás por el modelo que tenemos, que ha desvirtuado un poquito esta cuestión del conocimiento y nos ha separado en parcelas. A lo mejor tiene que ver eso también, ¿o no? Con la necesidad de la especialización Sí, y la eso, super pero especialización. extremada. Y de hecho, si te fijáis, las personas súper especializadas en algo, en general, son muy ignorantes en otras áreas. En otras áreas, claro. Como en desmedro de. Agrégale a ello que también hay una cierta falsa expectativa creada por determinados estereotipos vinculados a determinadas carreras. Uno podría prejuiciosamente pensar de que podría ser menos crítico un ingeniero comercial que un psicólogo, por ejemplo, pero en un estudio que nosotros hicimos en el año 2011 constatábamos justamente lo contrario. Probablemente en el perfil del ingeniero comercial que quiere innovar, emprender, probablemente tenga más capacidad de riesgo de aventurarse a zonas de riesgo epistemológico. Sí. Cuéntanos un poquito más, Cristian, respecto del proyecto. Okay. Y de tu... Poder contarte respecto de algunos resultados o cosas que ya están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, pudimos medir en alguna medida características asociadas con la noción de pensamiento crítico en un número de estudiantes y la relación que existe entre su condición de pensador crítico y sus habilidades lingüísticas. Lilian particularmente midió y evaluó a estos sujetos, a estos estudiantes, ¿no es cierto?, respecto de las características de pensamiento crítico en Lilian tres dimensiones fundamentales que eran las que se correlacionaban básicamente en esa prueba que nosotros utilizamos con pensamiento crítico, claro, que eran las de indagación, análisis y comunicación. ¿Qué tan hábil es un sujeto en indagar, en analizar y en comunicar? Y luego establecimos la relación existente entre esas variables de un supuesto pensador crítico y sus habilidades lingüísticas, o como esas capacidades de naturaleza cognitiva se manifestaban o se expresaban lingüísticamente. Entonces, nosotros naturalmente intuíamos que un sujeto con un buen puntaje en pensamiento crítico iba a tener un alto puntaje en habilidades lingüísticas. ¿Cómo medimos la habilidad lingüística? Este es un logro bastante importante del proyecto y de lo que está ocurriendo en la Universidad de La Serena, en lo que se refiere a aportes desde el punto de vista del proyecto y de lo que concierne al ámbito de la lingüística. Nosotros propusimos un modelo de complejidad argumentativa que ha sido propuesto a la comunidad científica, hay varios papers ya circulando sobre aquello. Y lo interesante del caso es que un sujeto que puntea alto en pensamiento crítico lo hace también en habilidades argumentativas o en habilidades lingüísticas. Es decir, tiene una estructura lingüística más compleja, de mayor robustez, la hemos llamado. ¿Cómo se hacen estas pruebas? ¿En qué consisten? ¿Cómo miden específicamente? Sí, la de pensamiento crítico en particular son una serie de tareas que tiene que realizar el sujeto universitario en nuestro caso, y que consistían en resolver una situación
relativa a un contexto del cual se daba información, información que se tenía que entonces recoger, analizar y utilizar para resolver las distintas tareas que se proponían. Entre estas tareas habían varias de que tenían el formato de composición tipo ensayo. Entonces no tuvimos que administrar una segunda prueba para las habilidades lingüísticas, porque con el instrumento que se usó para el pensamiento crítico se obtuvo suficiente material como para hacer el levantamiento de lo que necesitábamos como datos para la medida de habilidades lingüísticas. Estando de acuerdo con lo que dice Cristian de el vínculo que existe entre pensamiento crítico y complejidad argumentativa, me llamó la atención, siendo un poco más granular en los resultados, que los alumnos que presentaban un alto índice en comunicación no necesariamente era un predictor de análisis. Eso querría decir que una persona podría decir bastante sin... Pero no decir nada. Justamente. Claro. No, cantinflarse. Cantinflas, exactamente. Bueno, y de hecho, comunicación fue la dimensión que arrojó puntaje más alto entre los estudiantes, más que la de análisis y la de indagación. Las viejas teorías de la relación entre pensamiento y lenguaje sostenían que esta era una relación de 1:1. Wittgenstein, ¿no es cierto?, proponía que el pensamiento era la manifestación de la proposición. Y lo que no hemos dado cuenta nosotros, a pesar que ya esto venía siendo planteado por psicología cognitiva o lingüística cognitiva, en relación a la modularidad del cerebro, es que efectivamente el cerebro funciona de manera modular, y nosotros hemos encontrado a partir de los datos y en una muestra parcial, y naturalmente no se refiere a todos los actos de habla, pero al menos en el acto de habla de argumentar hemos encontrado que módulos del cerebro están concurriendo de manera prioritaria a proporcionar una estructura lingüística determinada. Yo les preguntaba respecto de si había alguna señal que indicara si había alguna capacidad superior de algunos alumnos de algunas carreras específicas respecto al pensamiento crítico, y ustedes me estaban explicando que eso queda descartado aparentemente con las investigaciones que ustedes han hecho y que esta cosa se distribuye en forma homogénea, o debiese ser así. Identificamos como evidencia, producto de aquellos estudios, que el 39% de los alumnos de la Universidad de La Serena tenían una suficiencia mínima en pensamiento crítico, lo cual nos plantea grandes desafíos. Esto puede ser una muestra que sea el reflejo extendible. Por supuesto, es un problema. ¿Los estudios ustedes lo hacen con estudiantes de la Universidad de La Serena o con de la Diego Portales en general? Son muestras aleatorias de alumnos de distintas universidades. Universidades públicas, privadas, sí, incluso institutos. Claro. La idea es abarcar la muestra lo más heterogénea posible del grupo que estamos estudiando nosotros, que son los sujetos que están en estudios superiores. A pesar que la muestra fue sincrónica, de manera preferente, tenemos algunos datos también que nos permitirían mostrar, pero no sé si la evidencia en términos metodológicos es suficiente, pero mostrar que no hay gran avance en términos de pensamiento crítico durante el desarrollo curricular, que son algunas de las proyecciones que tiene la investigación, porque en definitiva queremos aportar a tener mejores estudiantes y jóvenes con pensamiento crítico y mejores jóvenes con habilidades lingüísticas. Es decir, el proyecto tiene una etapa que es diagnóstico y una etapa que es propositivo en términos de establecer algún tipo de propuesta que signifique mejorar dejar la base del conocimiento para en un desarrollo posterior del proyecto hacer una... Lo que yo les preguntaba antes, ¿no abarca también el estudio una comparación, un estudio comparativo respecto de otras situaciones, de otras épocas? Es lo que estábamos conversando recién, esto de que aparentemente el modelo educacional que tenemos nosotros en este momento
facilita esta incapacidad del alumno para tener pensamiento crítico. ¿Es así o estoy demasiado lejos? ¿O es muy aventurado de mi parte? ¿Asumo mi responsabilidad? Uno podría haber esperado que el pensamiento crítico fuese desarrollado al ingreso de la universidad. Sin embargo, encontrábamos alumnos de determinadas carreras que tenían menor pensamiento crítico en tercero que muchachos que estaban en primero. Entonces, eso nos no fue la universidad no les sirvió para... Eso es lo que quería mostrar, que tal vez no es la universidad el motor que inserta este tipo de habilidades. Un sistema educativo que está basado en contenidos naturalmente no incentiva el desarrollo de pensamiento crítico u otro tipo de habilidades intelectuales. Entonces, nosotros tenemos cierta evidencia en términos de que al menos para fomentar un sujeto crítico, y tiene que ver esto, digamos, con una cuestión social, de desarrollo de país, de un sujeto más responsable, más sensible, un sujeto pluralista, crítico, aportativo, comprometido, ¿no es cierto? El modelo educativo no está sirviendo para generar ese individuo. En opinión de ustedes, vamos a tener un problema. ¿Qué aporta el modelo educativo? Si es que aporta algo, el actual. Bueno, yo diría, así por lo pronto, un sujeto parejito, uniforme, obediente, con un pensamiento único en lugar de pensamiento diverso. Con poca capacidad de cuestionar la fuente. Y desde la sociología, para decir algo positivo, aporta a la movilidad social. Aporta en la medida en que el alumno se da cuenta de que ya no existe un determinismo social. Si nació en una condición, él perfectamente con su esfuerzo sí puede remontarlo. Y eso para las familias, vaya que es importante, entendiendo que muchos de los estudiantes que tenemos en la Universidad de La Serena son primera generación de sus familiares que estudian. Bueno, lo que nos deja el proyecto es la posibilidad de emprender una tarea apasionante que yo diría hay que emprenderla. Debemos mejorar la capacidad crítica de nuestros jóvenes y tenemos recursos metodológicos como para poder hacerlo. O por lo menos las bases teóricas para diseñar metodología. Requerimos sujetos que sean más indagativos, sujetos que sean más... con mayor capacidad de análisis. Analíticos, ¿no es cierto? Que mejoren sus habilidades comunicativas, y para eso podemos entrar desde la psicología tradicional o desde la lingüística. O sea, hay dos caminos. Y si tenemos sujetos con poca habilidad comunicativa, podemos entrar desde la psicología para mejorarle aquellas habilidades que se van a expresar en términos de una estructura lingüística. Fíjate que yo uno en la práctica docente nota ciertas cosas, por ejemplo, esta cuestión de la segregación en la enseñanza media, de las diferencias, que yo no viví, porque yo estudié en un liceo, en donde en general había gente de todas las clases sociales, independiente de la situación histórica que hayamos vivido, y por lo tanto se producía una especie de sinergia con la gente de comprensión y de entendimiento, de rivalidad o lo que tú quieras, que se hacía carne desde la enseñanza media, y cuando tú entrabas a la universidad no hacía mucha diferencia entre aquellos que habían entrado y habían estudiado en colegios públicos y en colegios particulares. Sin embargo, ahora yo noto inmediatamente, cuando yo estoy en mi clase, quiénes son de colegios públicos y quiénes son de colegios privados. Es notable, no es un prejuicio mío, sino que es una cuestión notoria. Y tiene que ver con manejo de ciertos códigos, de ciertos lenguajes, etc. Entonces, ¿no hay aquí también un reflejo de una situación social precaria que hemos vivido durante, no sé, pues 20, 30 años, que ya está haciendo agua y que sencillamente se manifiesta a nivel universitario y que va a ser muy difícil cambiar? Pero yo espero que eso se pueda revertir. Me estoy arriesgando a... Es que es reversible. Yo creo que esa Es que es la esperanza del proyecto y de la investigación en que hemos estado nosotros trabajando en los últimos años, diría. Y la idea es justamente que
se priorice en el sistema educacional, tal como tú dices, desde prebásica en adelante, el aprender a aprender por sobre la cantidad de contenidos curriculares con los que debiéramos llegar al CIMSE. Porque los sujetos que aprenden a aprender son sujetos que a los 8 o 9 años son capaces de usar sus funciones metacognitivas eficazmente y hacer discriminaciones súper importantes en términos de calidad de vida para tomar decisiones. Este es un trabajo que debería venir de abajo, desde los primeros años de... Absolutamente. ¿Es difícil entonces resolverlo a nivel universitario en 4 años, 5 años? Es difícil resolverlo en 4 años, sin duda, pero también tenemos que pensar que hay mucha plasticidad, que tenemos una masa crítica de sujetos que quieren ampliar el conocimiento y que están disponibles para aprender a aprender. Y por lo tanto lo que se puede hacer en esos 4 años con este grupo de sujetos que se suponen motivados para el aprendizaje es, a mi juicio, un cambio significativo en la capacidad de acceder a metacognición, ¿no? Al servicio de lo cotidiano, no en relación a la disciplina exclusivamente. Bueno, ustedes saben que estos programas de radio son cortitos, pero ha sido muy agradable conversar con ustedes y la investigación me parece impresionante e importante, además no solamente para la Universidad de La Serena, sino que en general yo quisiera que ustedes les dijeran los tres algunas palabras al público de aliento para lograr, a través de estas investigaciones, ¿no es cierto?, revertir un poco una situación educacional en este país que yo creo que ya demanda cambios imperiosos. Bueno, yo diría que trabajos como estos van a permitir contar con sujetos que sean más aportativos para la sociedad, sujetos que se cuestionen la estructura social y de esta manera van, como dije, a poder generar mejores condiciones y desarrollo y tener una sociedad en definitiva más feliz, más justa. Es verdad que podemos hacer fácilmente mucho tipo de críticas, sin embargo, al concepto de ser humano que queremos construir, al sistema educativo. Sin embargo, una muy buena noticia, muy contextual en el siglo XXI, es que este siglo nos permite en determinadas ciencias revalorizar conceptos que no son propios, entre ellos el universo de la subjetividad, el universo del lenguaje, como una habilidad que nos permite construirnos, diseñarnos, procurarnos una determinada estética de la existencia, y eso, entregado de esa manera a los alumnos, es una invitación a que ellos se logren, se diseñen, se costumicen, y eso es una muy buena noticia para mí. Quisiera agregar que me parece que la valoración de la argumentación promueve paz social, en la medida en que yo soy capaz y creo que es necesario y válido exponer y mantener fundamentados mis puntos de vista, voy a ser un sujeto menos agresivo conductualmente, porque voy a estar en condiciones de poder expresar mis puntos de vista y de escuchar también los puntos de vista de los otros, comprendiendo que el conocimiento es relativo y no pretendiendo fanáticamente que el otro cumpla con condiciones que tienen que ver con mi vida, mi contexto y mis valores. Entonces, me parece que además de que el pensamiento crítico, como hemos visto, está relacionado como habilidad metacognitiva, digamos, a la capacidad lingüística, a la competencia como relativa a la argumentación, a mí me parece que es un tremendo instrumento de paz social. Bueno, yo les quiero dar las gracias nuevamente por su participación en el programa. Como vamos en la mitad del proyecto, espero poder invitarlos al final del proyecto para que nos cuenten sus resultados, ¿no es cierto? Y ahí elegimos nosotros el grupo. Sí, salvo uno. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Nos vemos en 15 días más en este su Club Cuantro. Buenas noches.